¿Cómo están? Bienvenidos a este conversatorio que lo hemos hecho exclusivamente para los padres del centro de terapias y para los allegados. Ya el día de hoy vamos a estar hablando sobre autismo en cuarentena. Contamos con la participación de la licenciada Andrea Alonso, que es psicólogo clínica. ¿Ya? Para los que Hola, no me conocen, para los que no me conocen, soy poliizquierdo, terapeuta ocupacional, fundador de Home Therapy. La mayoría de los que están aquí creo que sí me conocen. La idea de hacer este conversatorio es por los comentarios de algunos padres y por lo que se ve, ¿no? a diario, eh, que es qué hago con mi hijo ahorita en esta situación que estamos atravesando. ¿Qué vamos a hacer? Se irritan, están adaptando nuevas conductas, no sabemos cómo abordarlos. Y siempre dicen, ¿no? Nosotros no somos los especialistas. Entonces, básicamente lo que queremos brindarles e informarles es sobre unos puntos claves de cómo pueden abordar a su hijo en casa, ¿no? Básicamente vamos a estar hablando sobre la importancia de la rutina, la importancia de la estructura. Un tema que también es fundamental es la disposición de los padres. Vamos a hablar sobre las conductas, saber observar conductas, para que se le haga un poquito más fácil eh, el trabajo con ustedes en casa. Estamos contando con la participación de la licenciada Andrea Alonso. Ella es psicóloga clínica, fundadora de Psiquevita. Es buenísima con respecto a las conductas de los chicos. Cualquier duda que tengan, ya más adelante también pueden preguntarle o conversar con ella al respecto. Vuelvo y les repito, vamos a hablar de puntos claves como son las rutinas, importancia de las rutinas, importancia de la estructura, la disposición de los padres, que para mí ese es el punto más relevante, la disposición que tienen que tener ustedes como padres para poder abordar a sus hijos. También vamos a hablar un poquito sobre las conductas, los movimientos de las conductas y saber observar esas conductas. Vamos a hablar sobre las rutinas, ¿no? Eh, Básicamente la preocupación de todos ustedes como padres es ¿qué hago yo con mi hijo? ¿No? Está fuera de control. Eh, Hay casos que dicen no tolera la luz, no tolera los ruidos, está haciendo cosas que no hacía anteriormente. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? No sé si quiere salir, ¿no? Lógicamente que los niños con TEA, con estas condiciones, requieren de estructura, ¿no? Ellos necesitan una estructura y para tener una estructura tenemos que saber llevar una rutina que tiene que ser muy flexible, y más aún si estamos en casa, más aún si no sabemos cómo abordarlos, como lo decía en un principio, ¿no? Básicamente, nosotros les decimos siempre a los papás, tienen que hacerle una estructura en casa, tienen que hacerle una estructura en el hogar, ¿no? Pero ya eso es algo muy amplio. Pero ahorita el tips que queremos nosotros abordar para ustedes, para ayudarlos un poco, es cómo abordarlo en esta situación que estamos todos pasando, ¿no? A nivel mundial. Esta cuarentena que, por cierto, el día de hoy la han ampliado un poco más. Entonces, vamos a trabajar las áreas del desarrollo, las famosas áreas del desarrollo. Tenemos que empezar con una estructura simple, tipo terapia, ¿no? Que es lo que yo le decía, la orientación de los padres. Los queremos orientar para que sean ustedes los terapeutas de sus hijos. Y hay que olvidarnos de esas excusas. Es que yo no soy especialista, que yo no sé, que no es lo mismo conmigo que con ustedes. Yo pienso que es el momento clave, ¿no? Las cosas pasan por algo y este es el momento clave de que ustedes, los padres, aprendan ya a abordar a sus hijos. Vamos a dejar a un lado los mimos, el cariñito, coloquialmente el engreimiento, ¿ya?
¿Por qué? Porque a veces creemos que de esa manera los ayudamos. Ay, qué bonito, qué chiquito, mira sus ojitos, ¿no? Pero a veces de esa manera no lo ayudamos mucho. La mejor manera de ayudarlos es abordándolos de manera terapéutica. Lo pueden hacer ustedes, los papitos, en casa. Vamos a hablar un poco sobre lo que es una rutina de terapia, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a sus casas o hacemos las terapias en el centro, eh, cumplimos con una estructura de terapias. Normalmente trabajamos las áreas del desarrollo, nosotros las desglosamos en 5. La número 1, que es el área conductual; la 2 es el área social o socioafectiva; la 3 es la ejecución cognitiva; la número 4, el lenguaje o la comunicación; y la número 5, la psicomotricidad, que bien saben que se desglosa o se divide en motricidad gruesa y motricidad fina. Principalmente podemos llevar a cabo esta actividad por medio de un horario predictivo. ¿Cuál sería el horario predictivo de nosotros? Los pistogramas, ¿no? Normalmente cuando hablamos de método Tisch o método ABA, ya se nos viene a la mente los cuadritos con las figuritas que nuestros hijos van a asociar, ¿no? Vamos a asociar esta pelotita roja con otra pelotita roja y vamos a aprender formas y colores, ¿no? En este caso nosotros lo trabajamos como un, digamos, método predictivo, un horario visual predictivo que le ayuda al niño a asociar las imágenes con las actividades que va a hacer a continuación. Por ejemplo, cuando hablamos de conducta, nosotros estamos hablando de autocontrol, bien sea corporal, ¿no? Bien sea para seguir órdenes sencillas. Vamos a pasar aquí a la siguiente laminita, donde hablamos de esta área de la conducta, que es el autocontrol. Una rutina sencilla que ustedes lo pueden aplicar en casa sería esto, ¿no? Se buscan su tarjetita de autocontrol, el niñito sentadito ahí, para que ya su hijo vaya asociando la imagen con lo que va a hacer. En la primera parte de autocontrol, ¿qué vamos a trabajar? Tiempos de espera, ¿no? Es muy importante el tiempo de espera, ya que ellos siempre están estereotipados, están muy inquietos, van de un lado al otro, a veces saltan, a veces hacen sonidos inadecuados con la boca, o empiezan con sus estereotipias con las manitos, los deditos. Entonces, hacemos tiempo de espera. Un ejercicio sumamente fácil que consta de que se sienta el niño en una sillita acorde a su tamaño del niño y ustedes se sientan otra frente a él. Esa postura se llama 1 a 1, donde vamos a tratar de que el niño mantenga su postura, ¿no? Y se mantenga sentadito por 60 segundos o 30 segunditos, ¿no? Acuérdense que son rutinas flexibles, vamos a ir poco a poco, ¿ya? Vamos a ir incrementando a medida que pase el tiempo y él se vaya adaptando a esta rutina, le podemos exigir un poco más. Esos ejercicios yo recomiendo siempre realizarlos por series, ¿no? Podemos hacer series, 3 series del ejercicio de tiempo de espera. Luego pasamos a órdenes sencillas. ¿Cuáles serían unas órdenes sencillas? Eso también ustedes tienen. No hay nadie mejor que ustedes que conocen a sus hijos. Ustedes pueden decir, bueno, Juancito puede sentarse. A ver, Juancito, párate, siéntate, sigue esas indicaciones, buscamos unas más complejas. En el caso de que no las haga, empezamos con esas órdenes sencillas, ¿no? Está en su sillita, párate, Juancito. Juancito, como que si no es con él. Entonces, vamos a estimularlo de manera visual o por imitación, ¿no? Ya le dimos la primera indicación que fue verbal. Párate, Juancito. Juancito no se quiso parar o simplemente no ha llegado el proceso de información de manera inmediata. Entonces, acudimos al estímulo visual, ¿no? Nosotros hacemos la imitación. Párate, Juancito. Muy bien, si persiste, Juancito, ahí recién vamos a ir con lo que es la insistencia física, ¿no? Lo sujetamos y le repetimos, párate, Juancito. Eso también lo podemos realizar por 3 series, ¿no? Ya saben que las indicaciones van a ir acorde a las habilidades que tengan sus pequeños en casa. Lo otro es tolerancia en distintas posturas. Podemos sentar a Juancito en el sillón, de repente podemos sentar a Juancito en el comedor, o podemos dejar a Juancito paradito en el medio de la sala,
¿no? Tipo de ejercicio, pero siempre hay que buscar que los ejercicios sean un poco didácticos, lúdicos, siempre como jugando, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta esa parte. Vamos a jugar, no vamos a decirle, vamos a hacer la terapia a Juancito, porque de repente el niño no le gusta o lo relaciona con otra cosa. A mí me pasa mucho por el tipo de uniforme que yo llevo, entonces cuando es primera vez ponen como que, ¿no? La distancia que me va a hacer este señor. Pero por eso es que hay que abordarlo de manera muy lúdica, ¿ya? Una cuestión Vamos a importante, disculpa Paul, una cuestión sí, importante es regular muchísimo la emocionalidad de la orden y que sea sí, congruente con lo que estamos pidiendo. Si queremos transmitirle que es algo divertido, con lo que queremos que él se sienta cómodo y familiarizado, es importante que usemos un tono de voz que no sea ni autoritario, ni invasivo, ni agresivo, sino algo que sea acorde con lo que yo le estoy comunicando. Vamos a hacer una actividad divertida, este es un juego, mi expresión facial y el tono de voz que yo estoy usando para comunicar esa orden debe ser divertido, debe ser animado, jocoso, yo me tengo que reír, yo tengo que mostrar emoción genuina por lo que vamos a hacer. correcto. Esto es, vamos a practicar sentarnos y pararnos. Entonces, al momento de hacer la primera orden, que es verbal, yo lo hago con mucho ánimo. Te vas a parar, o párate, siéntate, pero hacerlo de una manera divertida si tu enunciado inicial fue que lo van a hacer en un juego, para que el niño pueda ir entendiendo. Una cosa que es bastante importante enseñarles y tiene que ser de manera marcada es esta expresión emocional, porque a veces no resulta tan natural para ellos hacerlo. Entonces, nosotros como modelo debemos mostrarle cómo se hace y hacer mucho énfasis en eso, en el tono emocional que le doy a las cosas que digo y en las expresiones también que yo hago a nivel de mi rostro, de mi expresión corporal, que todo sea congruente. Si yo estoy molesta, mi cara es molesta y mi tono de voz es más grueso. Y si yo te estoy invitando a jugar, yo debo ser amigable y yo debo mostrar alegría y emoción. Entonces, eso es súper importante cuando trabajamos cualquier tipo de orden, así sean las órdenes más sencillas o las más complejas. Siempre deben ir acompañados de una respuesta afectiva congruente con lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, Correcto. ya, será. También, no, está muy bien esa acotación que hiciste, como también está lo de los refuerzos, ¿no? El refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ¿no? Como hay uno emocional y hay otro que es tangible también, ¿no? Y hay un método, por ejemplo, el método ABA, siempre creo que, ven, si haces esto, te doy la galletita. Nosotros nos enfocamos más en el refuerzo positivo, pero emocional, ¿no? De manera exagerada, que se dé cuenta que lo ha hecho bien, muy bien, Juancito, o de repente si es poco tolerable a lo que es el tacto, irlo abrazando, ¿no? De una manera amigable para que él vamos trabajando esa área también, esa parte sensorial, ¿no? Que vaya tolerando y que sepa que es algo bueno, para que también pueda diferenciar cuando lo están tocando por algo bueno o cuando lo están jaloneando, un maltrato, ¿no? Eso también es Exactamente. importante eh, hacer énfasis en ese También sentido. ser un observador activo de nuestros hijos es súper importante, justamente para aprender a conocer a qué son sensibles, qué les disgusta y qué les agrada, porque eso es lo que me va a enseñar a mí qué debo trabajar para lograr que él acepte ciertos estímulos que al principio no acepta porque es hipersensible a ellos y para además saber cuáles son las áreas que le interesan para yo jugar también con eso y desarrollar actividades o modos de dirigirme al niño que sean efectivos, porque son de su Claro, agrado, porque son de su interés y porque se siente cómodo. Entonces, por ejemplo, una cosa que se debe observar mucho es si a mi hijo no le gusta que lo toquen, la manera inicial en la que yo voy a empezar a trabajar no es a través del tacto. Yo debo ir trabajando con órdenes visuales y auditivas, pero no a través del tacto.
El tacto es una cuestión que yo voy a empezar a trabajar aparte poco a poco y es aproximándolo a las sensaciones. Primero acercándole estímulos más suaves que no sean tan fuertes para él y luego aumentando a medida que él va aceptando un poco más el contacto. Porque la idea no es, no le gusta el contacto, no lo toco más. No es eso. La idea es, no le gusta el contacto, vamos a ir creando una aproximación para que sea un poco más aceptable para él recibir el contacto. Pero mientras que trabajo eso, todo lo demás debo trabajarlo con otro tipo de estímulos que tengan que ver con otro sentido, visual, auditivo, para ir manejando como la evolución del niño de una manera que no la sienta invasiva, ni agresiva, y que no sea algo aversivo para ese niño, que no le genere incomodidad, porque entonces obviamente el aprendizaje se va a ver limitado, porque el niño no va a estar dispuesto y no se va a sentir cómodo. Correcto. Muy bien, buena acotación es. Entonces, básicamente, de la manera como les estaba mencionando anteriormente, es cómo podríamos llevar a cabo una rutina en casa, ¿no? Trabajando con las áreas del desarrollo, haciéndole un horario predictivo y visual y llevando esta estructura, ¿no? Como les menciono. Trabajamos por área, podemos trabajar dependiendo la habilidad del niño, de 1 a 3 objetivos, pienso yo que se puede trabajar por área, ¿no? Y aplicando esa estructura de trabajo para que el niño vaya asociando ya cuál es esa estructura, ¿no? Como les estaba mencionando, aplicando los canales, el verbal, el visual y el auditivo, ¿no? Como para estimular que la información, ese proceso, esa información llegue más rápido a procesarla, ¿no? Y pueda ejecutar las acciones. Y así sucesivamente en todas las áreas. Por ejemplo, en el área cognitiva, que la conocemos como atención y concentración, empezar con ejercicios de gimnasia cerebral, ejercicios sencillos, con sus deditos, con sus manitos, ¿no? Vuelvo y les repito, ustedes son los padres, ustedes son los que mejor conocen a sus hijos y saben cuáles son sus habilidades, cuáles son sus límites, por decir así, ¿no? Y así sucesivamente vamos trabajando discriminación de formas. Si el niño es bueno en discriminación de formas, pasamos entonces a trazados. Si es bueno en trazados, pasamos a ejercicios de electroescritura, ¿no? Ya eso depende de las habilidades de sus hijos, ¿no? Entonces, esa es la manera como deberíamos de trabajarlo. Sí es cierto que tenemos que hacer una rutina de manera integral para el hogar, ¿no? Desde que se despierta hasta que el niño se va a dormir, ¿no? Pero eso sería una rutina un poco más fuerte. Ahorita, tanto para ustedes como padres, como para los niños, tenemos que empezar con una rutina y una estructura muy flexible, ¿no? Mi recomendación sería que apliquen esta que le estamos presentando. 5 áreas de desarrollo y la vamos desglosando por objetivos dependiendo de las habilidades de sus hijos, ¿no? Aquí en las láminas que le estamos presentando, estamos poniendo ejemplos de los cuales ustedes pueden tomar en cuenta. Por lo menos ahorita estamos viendo la parte de la psicomotricidad. Igualito. Vamos hacia el cronograma de actividades, que es el horario predictivo que les estoy mencionando, los pistogramas, ¿no? Y buscamos al muñequito que está con una pelota, el muñequito que está saltando, o lo pueden hacer incluso con fotos reales del niño, ¿no? Para que vaya asociando. Y empezamos a aplicarles aquí. Aquí por lo menos hay más objetivos, ya que estamos trabajando con lo que es la motricidad gruesa y la motricidad fina. ¿No? Vamos a hacer un calentamiento de motricidad gruesa, armamos un circuito, podemos utilizar indicadores visuales como aros de colores, conos, y si no tenemos ese material, simplemente lo realizamos. Pintamos platitos descartables o desechables, los pintamos y lo ponemos como si fuese un circuito. En la estación amarilla vamos a trabajar articulación de brazos, en la estación verde vamos a trabajar articulación de rodillas, en la estación azul vamos a trabajar
sentadillas, ¿no? Y así sucesivamente, de manera lúdica, siempre, como lo mencionaba Andrea, mostrando una buena disposición, ¿no? Una cara atractiva, de alegría. No tenemos que ser ni tan blanditos con ellos, ni tampoco tan rigurosos, ¿no? Tan fuertes. Tenemos que graduarnos allí para resultarle más bien agradable al niño, ¿no? Y siempre tomando en cuenta ciertos factores, ¿no? Si empezamos con autocontrol, en autocontrol estamos utilizando una palabra clave que es tiempo de espera. Le damos la indicación al niño de que se siente, tiempo de espera. Cada vez que nosotros vamos a cambiar de material o de rutina en nuestra estructura, tenemos que darle esa indicación. Juancito, vamos a hacer tiempo de espera, bien sea parado o bien sea sentado, mientras que nosotros armamos bien sea el circuito o armamos el material que vamos a aplicar con él, ¿no? En la parte de psicomotricidad, siempre es bueno un pequeño precalentamiento. Ese de articulaciones lo podemos trabajar con el circuito como les mencioné. Después les puse aquí un ejercicio cambio de velocidad punto a punto, que es simple, desplazarse de un lado al otro, ¿no? Recibiendo también pequeñas indicaciones sencillas. Juancito, vamos a caminar de a esta esquina a la otra. Lógicamente vamos a utilizar nuestros indicadores visuales también. Puede ser un aro, puede ser un cono, que él sepa el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Puede ser, ¿por qué en cambio de velocidad? Porque vamos a caminar lento, vamos a caminar un poco más rápido, ahora vamos a correr. Y de esa manera también trabajamos un poco con lo que es la descarga de energía, lo cansamos un poco al niño en eso. Podemos de igual manera trabajar 3 series, de manera que él también tiene que disfrutarla, ¿no? Hacerlo reír o ser su acompañante. Vamos a hacer carrera, vamos a ver quién llega primero, ¿no? Eso ya depende mucho de la creatividad de ustedes los padres, pero importante, como lo mencionaba al principio, de su disposición, ¿no? Primeramente vamos a sacarnos de la cabeza eso que no podemos, de que no nos hacen caso, de que no somos especialistas, ¿no? El secreto de que sus muchachos mejoren es el estímulo continuo. Mientras todos los días los tengamos ocupados, va a disminuir esas conductas disruptivas o esas conductas negativas que están presentando en casa. Ahorita ellos se muestran con crisis incluso, ¿no? Están muy sensibles en todo lo que es la parte sensorial. ¿Por qué? Porque están desestructurados, no tienen una rutina. Se encuentran, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, mi consejo es comenzar con una rutina flexible. ¿Cómo pueden hacerlo? De esta manera, ¿no? Ustedes conviértanse en los terapeutas de sus hijos. Apliquen esta pequeña rutina con las 5 áreas del desarrollo, haciendo estos pequeños ejercicios que se les coloca allí, y van a empezar a ver un cambio en ellos. Ya después que dominen esto, y es importante también mencionar que esto no es de ya para allá. Esto es con un plazo de tiempo más o menos prolongado, ¿ya? Por eso existen los programas. En los programas nosotros ponemos todos los objetivos que vamos a trabajar y podemos hacer, como yo les digo a ustedes, ¿no? Un programa de adaptación. Podemos empezar con esta rutina flexible por una adaptación de un mes. A veces hay niños que responden en 15 días, ya se adaptan a la estructura. Si es así, fantástico. Se adaptaron a esa estructura, ya pasando esos 15 días, hacemos otro programa con objetivos un poquito más complejos y de esa manera podemos ir haciendo evolucionar esas rutinas, ¿no? Ya mi hijo me hace caso, porque al principio no les va a hacer caso, se van a irritar, se frustra el niño, se frustran ustedes los padres, y muchas veces, ¿qué ocurre? Que los dos abandonan, ¿no? Ay, no puedo más con Juancito. Juancito se va por allá leteando, llorando, gritando, y los papás se van por el otro lado arrancándose los cabellos. Entonces, lo que hay que tener es paciencia y, importante, ustedes también, los papás, tener una estructura. Los papás tienen que tener paciencia y estructura, ¿no? Y así, como les iba mencionando, ir trabajando con estas 5 áreas, ¿no? Con este horario flexible, pequeñito, que como forma de juego lo pueden trabajar incluso en 30 minutos, 40 minutos diarios, o lo pueden dividir, ¿no?
En la mañana voy a trabajar autocontrol, en la tardecita voy a trabajar atención y concentración, y en la tarde-noche de repente para cansarlo, para que se vaya a dormir, me pongo a hacer algo de motricidad gruesa, se puede combinar motricidad gruesa con motricidad fina. Las estrategias son muchas las que se pueden utilizar. Y muchos de los papás que pertenecen a la familia de Home Therapy ya tienen un pequeño conocimiento de cómo son los ejercicios, cómo son las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, básicamente este conversatorio se ha hecho para orientarlos en ese sentido, de cómo podemos llevar a cabo la rutina, una rutina de terapia. Ese es el tema como tal, la rutina de terapia para que ustedes la hagan en casa. De igual manera, tenemos aquí el área del lenguaje. Como todos sabemos, y pienso que para todos los papás lo más importante o lo que ellos más desean es que sus hijos empiecen a comunicarse, que sus hijos tengan un lenguaje estructurado. Y es el área más difícil, no los voy a engañar, ¿no? Es el área donde tenemos que hacer más énfasis, es el área donde tenemos que estimularlos más. Y para eso también les presentamos unos cuantos objetivos o unas cuantas actividades que pueden realizar en casa, como son los ejercicios bucofonatorios o bucofonatorias, que son los ejercicios de articulación facial, ¿no? Abre la boca, cierra la boca, saca la lengua, vamos a inflar los cachetes, vamos a bordear los labios con tu lengüita, vamos a vibrar los labios. Eso lo tenemos que hacer también de manera de juego. De repente no le voy a decir al niño de frente, Juancito, vibra los labios, porque de repente la palabra vibrar, si su cognición verbal no está muy bien definida, la palabra vibrar él la va a desconocer. Entonces podemos cambiar eso con otra cosa, como por decir, Juancito, ¿cómo haces cuando tienes frío? ¿No? Y cosas así similares. Eh, Luego tenemos ejercicios fonéticos de vocalización. Empezamos, lo más común son las vocales. A, E, ¿no? Igual, buscar la estrategia. Cada padre tiene que ser creativo allí, ¿no? En una ocasión hicimos un taller para padres donde trabajamos un poquito eso también, ¿no? Sobre estrategias, interactuamos con los papás, se les designó a cada papá que haga un ejercicio, cómo podía solventar quizás o hacer una estrategia, cómo podemos hacer para que el niño diga las vocales o por lo menos que imite el movimiento facial, ¿no? Otro ejercicio importante para el lenguaje son las expresiones, los gestos, porque también son comunicativos, ¿no? De repente estoy triste, ¿no? Para que él vaya asociando, estoy molesto, que cruzamos las manitos, incluso también ahí podemos hacer un sonido como, ¿no? Y muchas de estas expresiones y gestos son el principio de una comunicación, que es lo que nosotros queremos. Porque muchas veces, ¿qué pasa en el área del lenguaje? El niño se frustra, quiere algo, ¿y cómo lo consigue? Llorando o haciendo un berrinche, ¿no? Entra en un episodio de irritabilidad que a veces no lo comprendemos. Entonces, es preferible que mediante gestos él vaya tratando de expresar sus necesidades. Algo muy El otro importante, algo muy importante es comprender que el lenguaje va más allá de poder decir palabras o frases. El lenguaje tiene un nivel más complejo que solamente decir palabras o armar una oración que tenga un sentido. Para nosotros ya es ganancia el lograr que un niño que no se comunica de ninguna manera se comunique, aunque sea mediante gestos. Eso ya es un avance y son logros que debemos reconocer, porque es muy importante el avanzar en ese sentido, porque a veces muchas de estas conductas negativas que vemos y que los hacen sentir a ellos tan frustrados, se deben justamente a la incapacidad que tienen de comunicarse efectivamente con nosotros. Y la frustración, imagínense ustedes que vayan por el mundo teniendo la boca cosida y las manos atadas. ¿Cómo se sentirían? Probablemente se sentirían muy frustrados de no poder comunicar sus miedos, sus deseos, su dolor, su alegría, o tratar de comunicarlo con mucha fuerza, pero no encontrar el modo de hacerte entender. Entonces, algo muy importante como papás o como maestros que debemos tener en cuenta es que
el paso inicial para enseñarlos a comunicarse no es obligarlos a hablar. Eso es algo que se va a ir dando con el tiempo porque es un proceso en donde vamos escalando. Y poco a poco vamos lográndolo hasta que lleguemos al último nivel, que es lograr la verbalización. Pero el primer paso, el más importante, es lograr que ellos puedan comunicar lo que desean a través de gestos. ¿Y cómo logramos eso? Trabajando las expresiones emocionales, que era lo que estaba diciendo Paul. Vamos a enseñarlos a expresarse emocionalmente. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo mucho énfasis nosotros como modelos en ese tipo de cosas. Yo estoy molesto, acomodo los brazos acá que indiquen que yo estoy molesto y pongo cara de molesto y hago un sonido. Yo estoy brava, yo estoy molesta, o yo estoy muy feliz, estoy contenta contigo, te quiero, hiciste esto muy bien, y le muestro una gran sonrisa con mucho énfasis, o wow, sí, estoy súper alegre, felicidades, sí, hacemos una fiesta de algo que de repente no es tan emocionante, pero esa es nuestra principal herramienta, y es lo que tenemos que usar con más fuerza. Y esa es lo que nos va a abrir la puerta al mundo del lenguaje y de la comunicación efectiva con nuestros niños. Y les aseguro que si vamos haciendo ese pasito a pasito con mucha paciencia, que yo sé muy bien que no es fácil y que a veces es frustrante no lograrlo, si lo hacemos, vamos a ir abriendo paso a ese canal de comunicación, sobre todo entre nuestros hijos y nosotros, y seguramente va a disminuir significativamente la frustración, las rabietas, al menos con respecto a la parte comunicativa. Vamos a ver niños un poco menos ansiosos, un poco menos estresados, un poco menos frustrados, porque ya van a poder comunicarse. Muchas veces los niños que están dentro del espectro autista, una de las cuestiones que más los lleva a tener estallidos es esa dificultad para comunicarse. Ustedes deben saber eso mucho mejor que yo. Y porque ustedes lo deben vivir de cerca todos los días o frecuentemente, que sus niños al verse atrapados con la dificultad para comunicar realmente lo que sienten, entonces tienen estallidos. Y eso se puede disminuir bastante si trabajamos con mucha paciencia el lenguaje. Como dice Paul, es uno de los puntos clave y de las cosas que más tenemos que ponerle empeño a trabajar todos los días practicamos. Y esa repetición nos va a llevar a tener unos resultados bastante positivos. Sí, al igual que también hay muchos papás que tienen que comprender que para llegar a tener buenos resultados en el área del lenguaje, tenemos que primero superar otras dificultades, ¿no? En el área como, por ejemplo, el área cognitiva, en el área de la conducta, ¿no? Si hay un niño que tiene conductas muy marcadas, muy fuertes, de que se muerde, de que se levanta constantemente, lógicamente su foco de atención no es tan óptimo como para poder recibir ese estímulo al momento que le estamos practicando los ejercicios del lenguaje, ¿no? Por eso es importante también, dentro de esos objetivos que les coloco ahí en el área del lenguaje, las láminas de imitación, ¿no? Igual que las palabras funcionales. Todo se integra, pero se los desglosamos para poder sacar distintas actividades para que el niño, como jugando, vaya aprendiendo, ¿no? Las láminas de imitación podemos sacar de animalitos, las más comunes, ¿no? Esta es una vaca, ¿cómo hace la vaca? Mu. O incluso de frutas, ¿no? Esta es una manzana, ¿cómo te comes la manzana? ¿No? Y siempre estimulando de manera multisensorial, digamos así, o de manera múltiples, imitación, el área fonética, las praxias, la sintaxis, todas esas cositas del lenguaje, al igual que las palabras funcionales. ¿Cuáles son las palabras funcionales? Las que utilizamos cotidianamente, ¿no? Y las que nos permite identificarnos o expresar alguna necesidad. Por ejemplo, ¿quién es Juancito? Yo, quiero, dame, sí, no, ese tipo de palabritas son fundamentales, porque sí es verdad que de repente el niño cuando está empezando a hablar, el balbuceo, de repente
aba, aba o agua, ¿no? Hay algunos que logran decir agua, pero dicen agua, bien sea porque tienen sed, o dicen agua, bien sea porque lo relacionan con el momento de bañarse. No tienen definida ese término. Entonces, es importante también las palabras funcionales, las expresiones, para de repente decir, quiero agua, ¿no? Los gestos, quiero agua, ya se sabe, o para bañarse, ¿no? Mira, agua para bañarte. Hay que ir inculcando eso poco a poco, utilizando esas herramientas, ¿no? Como son los gestos, la imitación, el juego. Todo depende de la creatividad de ustedes y su disposición. Yo sé que ustedes están ocupados en sus trabajos, en la problemática que tenemos todos hoy en día con la situación que estamos atravesando, pero siempre hay tiempo para poder organizarnos y poder ayudar a nuestros pequeños, pues, ¿no? Que de verdad que lo necesitan bastante. Si para nosotros es difícil toda esta situación, imagínense para ellos. Entonces, vamos ahora con una última parte de esta estructura, que es la socialización, ¿no? Es importante, en la socialización entra lo que sería el juego, la expresión corporal y la música, las canciones, estimularlos con instrumentos. Esta es un área muy divertida. Yo siempre, cuando aplico estas rutinas, la utilizo al finalizar la terapia. ¿Por qué? Porque jugamos, ahí prácticamente jugamos. Vamos a bailar, pongo una canción, los hago bailar, muchos siguen imitación, los que no siguen imitación los ayudamos con la insistencia física, ¿no? Y créanme que poco a poco ellos se van familiarizando, van asociando los sonidos, lo que van escuchando lo van haciendo. Esta parte es muy buena también porque el niño interactúa con su terapeuta, que es otra persona ajena a la familia, se desenvuelve un poquito más, que también es bueno para lo que es la comunicación, ¿no? Igual que las otras áreas, les he puesto esos pequeños objetivos o esas pequeñas actividades como rítmica con las manos, expresión corporal. La expresión corporal podemos poner, hay un grupo por YouTube muy sonado que es Tiempo de Sol, que son dos señores que tienen muy buenas canciones donde se aplica mucho la expresión corporal, ¿no? Les recomiendo que busquen por YouTube Tiempo de Sol y vean cada una de sus canciones. Y eso es buenísimo para aplicarlas con los niños. El baile del movimiento, Juan Paco Pedro de la Mar, Una vez encontré, todas esas canciones buenísimas, incluso para la propia área del lenguaje, excelente. La musicoterapia, cantamos unas canciones, pueden ser hasta Los Pollitos, ¿ya? Vamos dándole el ritmo, vamos cantando, haciendo igualito los gestos. Estimulación con instrumentos, utilizamos la rítmica, vamos a agarrar las claves, los palitos, vamos a hacer un solo sonido, tac, 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 muy bien, ahora vamos a hacer dos sonidos, tac, 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 tac. Eso se puede hacer con una pandereta, con los palitos, con un tambor, incluso la rítmica con las propias manos también la podemos lograr. Entonces, ya para no expandirnos mucho, para no aburrirlos quizás, en conclusión, esta sería la estructura y la rutina ideal que ustedes podrían aplicar ahorita en casa. Trabajar con estas 5 áreas, ¿no? La conductual, la cognitiva, la de psicomotricidad, la de lenguaje y la socioafectiva o la de socialización. Y comenzar con esa pequeña rutina. Vamos a tomar 30 minutos, 45 minutos del día y aplicamos esto. O como les dije también, ¿no? Vamos a dividirlo, a desglosarlo. Ya hoy en la mañana hacemos esto, en la tarde hacemos lo otro, pero lo importante es crearle la rutina. Ya cuando ustedes manejen bien esta rutina, que vean que de verdad el niño está atendiéndolo, está haciendo caso a las indicaciones que ustedes le están haciendo y está interactuando de manera positiva, ¿no? Que no está irritado, que no está llorando, sino que le interesa la actividad. Ya de una vez ahí pasamos, ya sería en otro conversatorio o en un live quizás que hagamos, de la rutina en el hogar, que ya eso es un poco más complejo, pues, ¿no? Desde que se despierta hasta que se va a dormir. Ya ahí estaríamos trabajando con agendas de trabajo, horarios también, distintas actividades
para todo el día, ¿no? Desde que se despierta, vamos a tender la cama, vamos a lavarnos los dientes, ahora vas a comer, incluso hasta actividades de taller laboral, ¿no? De responsabilidades diarias. Si comiste, Ana por lo menos lleva el platito a la cocina, ¿no? Pero esas son rutinas un poco más extensas, un poco más exigentes, que si nos ponemos a abordarla ahorita, de repente terminan frustrados ustedes y los niños. Mi recomendación es que ustedes lleven a cabo esta rutina, ¿no? La puedan poner en práctica en casa y créanme que va a ser de mucha ayuda, porque el niño va a estar ocupado. Y como le dije en un principio, mientras lo tengamos ocupado, va a disminuir el tiempo de ocio y por ende las conductas negativas también allí. Esto, como les digo, se maneja por lapsos de tiempo. No va a ser que si yo lo intenté hacer hoy no me resultó, no, al día siguiente tenemos que volverlo a hacer. Empezamos a ver resultados a los 15 días. Yo normalmente hago 1 mes o 2 meses de adaptación, ¿no? Insistiendo con la misma rutina. Logramos esto y muy bien, pasamos a un plano más complejo, como podría ser las rutinas en el hogar, ¿no? Que como les digo, estamos hablando de agendas de trabajo y es mucho más complejo. Pero una humilde recomendación para ustedes es esta que le estamos presentando, pues, ¿no? Que sigan esa rutina de terapias en casa, en el hogar, para que los niños se regulen un poco, se vayan regulando y les va a servir tanto a los niños como a ustedes, porque ustedes como padres también necesitan, ¿no? Tener no digamos conocimiento, sino que esa disposición y quitarnos eso de la cabeza que es que a mí no me hace caso. Habían otras cositas importantes que te quería también preguntar, Andrea, a ver cómo hacemos para que poder concientizar al grupo del hogar sobre cómo de repente corregir conductas, ¿no? Cómo podemos llegar a todos los integrantes de la familia para que todos hablemos el mismo idioma, porque yo normalmente les recomiendo a los papás conductas, órdenes o indicaciones concretas, porque he escuchado muchas veces cuando voy a las terapias en casa, ya Juancito, por favor, no hagas bulla o no llores, Juancito, ¿qué es lo que pasa? Le dicen mucha información y el niño, o sea, ni siquiera va a llegar a ningún sitio. Yo siempre recomiendo las indicaciones concretas. Si está llorando, primero hay que regularlo. ¿Cómo lo vamos a regular? Boca cerrada, usando, yo los llamo canales regulares, ¿no? Verbal, visual y físico. Boca cerrada, persiste, el niño persiste con eso, hacemos la imitación. Juancito, mírame. Boca cerrada. Si persiste, ya vamos a la parte física, de repente le agarramos la boquita, boca cerrada, o simplemente le ponemos el dedo, boca cerrada, ¿no? Claro. Pero de repente el abuelito no lo ve así, o el tío no lo ve así, y ahí es donde hay esa, como por decir, ese choque, pues, ¿no? Y no canalizamos, no lo enrutamos bien al niño en la parte conductual. Claro. ¿Cómo podríamos hacer en Bueno, ese es sentido? que eso también es un trabajo complejo. Las personas que sean como las responsables de llevar a cabo en casa este entrenamiento, o por decir, el padre o el representante que sea el que está encargado de llevar al niño a las terapias, que es el que está más familiarizado con la estructura de cómo vamos a trabajar con este niño, es la persona que también está encargada de informarle y de educar de cierta manera al resto de los miembros de la familia sobre lo que está sucediendo. ¿Cómo hacemos esto? Comunicamos a todos, podemos hacer reuniones, sentarnos a conversar un momentito todos en la sala, los que vivimos juntos. Esto fue lo que me dijo el terapeuta, las indicaciones son estas, la forma en la que vamos a trabajar es esta, la forma de dirigirnos va a ser de esta manera. Las cosas, sobre todo, hay que aclarar siempre qué cosas permitimos y qué cosas no. Y de qué manera vamos a abordar las conductas negativas, que es con los canales regulares, como dices tú. Para los que no sepan en la familia, el que sí haya tenido la instrucción con el especialista, entonces es quien va a decirle a los demás
¿De qué manera se va a hacer? Mira, cuando hay una conducta que es negativa y la queremos atacar, la vamos a hacer por estos 3 canales regulares. Es de esta manera. O sea, la persona que esté encargada de llevar al niño al centro o de trabajar directamente con el terapeuta va a ser la encargada de difundir esa información entre los miembros de la familia, al menos los que viven en la casa con el niño. Okay. Y hablarles de que es muy importante saber lo que está pasando y cómo atacarlo, porque debemos tener un consenso familiar. Si hay algo que se permite, todos lo permitimos. Si hay algo que no permitimos, no lo permitimos ninguno. Y si hay una hora para hacer algo, no puede ser que con mi abuelito yo hago esto hasta ahora, y con mi mamá a la otra hora, y con mi papá otra hora, o mi papá me deja hacer esto y mi mamá no. Hay que tener congruencia entre los miembros familiares, porque eso es lo que le va a permitir al niño alojar en su mente la información nueva y poder generalizar ese aprendizaje y aplicarlo a todas las áreas de su vida. Entonces, Sí. lo básico es que la persona que está encargada de tener comunicación directa con el terapeuta le transfiera toda esa información a los demás. Y no solamente la información, sino hacerles entender la importancia de que esto hace, de que este consenso en el hogar exista. De hacerles entender que el beneficio del niño va a estar es allí. Y sobre todo el beneficio de la familia. Porque Claro. al tener un niño mejor adaptado, con menos estallidos, también la relación familiar se ve bastante beneficiada, porque por supuesto vamos a tener menos momentos de tensión, menos momentos de estrés, de luchas de poder con el niño, de estallidos fuertes, y vamos a tener un ambiente un poco más pacífico, más controlado. Y eso se da desde entender que como familia tenemos que trabajar todos enfocados en la misma meta y trabajando con los mismos pasos. Ahí tenemos que derribar un poco esta parte egoísta que tenemos todos de que queremos que las cosas se hagan como nosotros decimos o como nosotros creemos que está bien. Y eso es natural, es algo muy humano, nos pasa a todos, pero hay un cierto momento en el que la necesidad es superior a nosotros. Y es la necesidad del bienestar familiar, grupal. Eso es. Eso es superior al beneficio individual o al bienestar individual, y es el bienestar grupal. Y eso es lo que nos puede llevar a entender que tenemos que renunciar a veces a nuestra posición, que puede ser a veces un poco dura, y decir, bueno, sí, yo tengo que flexibilizarme en esto, o yo tengo que colaborar de esta manera, o tengo que entender que a veces las cosas no son como yo creo que son, o no se hacen de la manera que yo creo que es correcta, sino aceptar y dejarse guiar un poco por las personas que te están dando como la instrucción de que son especialistas en el tema y que te pueden guiar mejor. Y, y al principio eso puede ser bastante difícil porque, bueno, de repente si no estamos familiarizados con esto, si nunca hemos recibido el apoyo de un terapeuta o de un especialista, a veces es un choque y nos cuesta un poco entender que yo debo aprender también junto con mi hijo a trabajar muchas cosas. Pero a medida que vamos viendo los resultados y nos vamos dando cuenta de que, oye, si yo hago esto y si yo como familia me uno y trabajamos todos en función de esto, tenemos muy buenos resultados. Estamos logrando cambios en menos tiempo del que esperábamos. Yo por lo menos en mi experiencia he tenido 2 ejemplos. He tenido el ejemplo de los papás que no colaboran y el ejemplo de los papás que de verdad se comprometen. Y la diferencia en los logros es bastante significativa. Se Claro, pueden son notables. obtener más logros y en menos tiempo si todos trabajamos en comunión, familia y terapeuta. Es Claro. increíble los logros que se pueden hacer cuando trabajamos solos o cuando no tenemos el apoyo en casa. Así Es bien es. importante También porque además ellos hay, pasan la mayor parte de su día con sus papás en casa. correcto, sí, así es. También hay otra inquietud que me gustaría que los papás escuchen, porque a muchos de ellos me preguntan o nos preguntan a la mayoría de los terapeutas
¿Por qué si mi hijo hacía esto, ahora ya no lo hace, pero tiene otra conducta? ¿No? Que eso es, creo que los movimientos de las conductas. El movimiento de la conducta. Eso también Ojo. quisiera como orientarlos un poquito en ese sentido, ¿no? Como para esa incertidumbre que ellos tienen a veces de que si de repente mi hijo se mordía, ya no se muerde, pero ahora juega con la saliva. A mí me pasaba con un niño con el que trabajé, que él cuando se sentía, cuando estábamos trabajando en los tiempos de espera, Ya. a él se resistía, por supuesto, porque era un niño con un nivel de actividad bastante alto. Y él estaba siempre brincando, 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 o montándose en algún lugar. Entonces, cuando comenzamos a trabajar los tiempos de espera, que era mantenerse sentado por 5 o 10 segundos, obviamente no quería. Y a medida que íbamos, ok, lográbamos 5 segundos, luego vamos a pasar a 10, luego vamos a pasar a 15. Cuando yo trataba de extender ese tiempo, eran unos estallidos increíbles y tenía la capacidad de producir sin llorar como mucho moco. Yo no sé, Ya. no, eso fue, nosotros trabajamos juntos en ese tiempo, Paul. Y, y el niño hacía esto así durísimo y le salían chorros impresionantes de moco y todo se llenaba de moco. Y esa era la manera en la que él se defendía. Entonces, él ya se mantenía 5, 10, 15 segundos sentado haciendo su tiempo de espera, pero en la silla se agarraba duro y empezaba a hacer, y eran chorros y chorros de moco. Eso es un movimiento de conducta. ¿Por qué? Es una respuesta de defensa. Yo tengo algo a lo que estoy acostumbrado, una conducta a la que yo estoy adaptada. Cuando alguien intenta modificar eso, está intentando cambiar mi rutina o mi esquema de trabajo, de cómo yo funciono. Estás haciendo un cambio y por supuesto yo me voy a resistir a ese cambio. Porque yo lo veo, porque es algo amenazante para mí. Porque yo no sé qué es, yo no entiendo lo que está pasando y yo tengo que defenderme. ¿Cuál es mi forma de defenderme? Abrir un repertorio nuevo de conductas que de repente antes no existían o que tal vez existían pero se agudizan. Entonces hay que a veces, ahí es donde sí tenemos que armarnos muchísimo de paciencia cuando estamos modificando una conducta, porque debemos entender que no va a ser de ya para allá, que probablemente nos lleve un buen rato y el secreto está en la persistencia. Yo intento cambiar esto, que mi niño ya no esté brincando todo el tiempo, sino que acepte tiempos de espera. Primero, no es que lo voy a poner a esperar de una vez a sentarse ahí media hora, porque no lo vamos a lograr. Debemos ir gradualmente, lograr 5 segundos, 10 segundos, hasta que logramos un minuto. Reforzamos, por supuesto, cada vez que lo logran. Muy bien, te sentaste, sí. Luego pasamos 10 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, así, poco a poco. Pero en ese proceso puede ser que la conducta que tú estás tratando de eliminar se agudice y tenga un pico bien alto, o que aparezca una conducta nueva. Y eso es un proceso normal que sucede en la modificación. Va a Entonces, haber un cambio porque es una ahí queda resistencia. claro que es un proceso que Sí, existe normalmente dentro de lo que es la modificación de es conducta. normal. Y cuando Es una aparece es cuando más característica. debemos persistir. Debemos mantenernos nosotros estables en la modificación. Así aparezca esta conducta nueva o esta que estamos controlando se agudice. Sí, porque a Debemos veces. mantener. Una vez que nosotros mantenemos la estrategia por un tiempo y el niño ya se familiariza y se da cuenta de que no está generando un cambio, la conducta disminuye Disminuye. gradualmente y logramos hacer la modificación. Pero es un proceso largo y hay que entender que las conductas tienen un movimiento y que cuando yo la intento modificar, tenemos un pico inicial y luego vuelve otra vez hasta que desaparece o se estabiliza. Entonces es algo importante que debemos conocer para no caer en la desesperación, que es muy común y muy natural que nos pasa a todos a veces. Correcto.
Muy bien, Andrés. Sí, porque muchos se inquietan los papás cuando ocurren esas cosas, ¿no? Y se preguntan por qué. A veces piensan que es la metodología que estamos aplicando o que copian. Copió de repente, hay un compañerito que está haciendo eso porque lo está copiando. Entonces es importante mencionarles que eso es un movimiento de conducta que es propio de la modificación de conducta, pues, ¿no? Exactamente. Paul, Más allá de que sea una copia de conducta de un compañerito, es eso, ¿no? sí, señora, así es. Es como la respuesta a la modificación. Estamos modificando y él responde de esa manera. Exactamente. Es una respuesta de defensa y de Mm, resistencia al cambio, que además es normal. En las personas dentro del espectro es muy normal que haya resistencia a los cambios, porque no hay tanta flexibilidad. Entonces, ok. aparte de que ya es algo natural, es algo que se da en todos los niños, incluso. Así sean niños que no estén dentro del espectro, también estos picos de conducta se dan, porque es una forma de yo defenderme ante el mundo. Como yo también tengo muy poca experiencia en el mundo, mi capacidad como niño de predecir es baja y de entender lo que está Claro, pasando. Entonces, yo me defiendo ante lo que no conozco. Y si tú así estás es. tratando de modificar algo que para mí es normal, yo me voy a sentir atacada y yo voy a querer responder de una manera defensiva a eso. A veces la defensa es botar un montón de moco por la nariz, o gritar, o morderme, o pegarme cachetadas, y son cosas que eventualmente pueden aparecer. Solamente que, bueno, debemos entenderlas como parte del proceso, esperar a que disminuyan, y si no disminuyen, perdón, ir a aprender a controlar conducta por conducta. Yo quiero que Correcto. todo es el tiempo de espera. Si tú en ese proceso desarrollas una conducta de pegarte en la cara, yo no voy a comenzar a trabajar la conducta de sentarte y de dejar de golpearte en la cara al mismo tiempo, porque el niño no va a tener capacidad de comprensión. Yo termino de Correcto. trabajar mi conducta de mantener el tiempo de espera y una vez que lo logro, por ejemplo, mi meta es 1 minuto. Cuando yo logro mi minuto de tiempo de espera, es cuando yo puedo comenzar ahora a modificar la conducta de golpearse la cara. Una conducta a la vez. Porque si no, vamos a generar una confusión y ahí sí se nos puede enredar la situación bastante. Muy bien. Gracias, Andrea, por tus aportes. Aquí hay una pregunta, Paul, no sé A si la ver, viste. Dice, buenas noches, mi hija tiene 3 años y medio, reniega mucho y llora y no se puede calmar. Si es posible, la pasa llorando. ok. Esa es la pregunta que nos hace la señora Kim. Está privado, En está esta privado. pregunta en privado. Ujú. Bueno, ahí hay que poner en práctica lo que hemos conversado sobre la observación de las conductas, pues, ¿no? Ver qué es lo que está ocurriendo en su entorno principalmente, porque por lo que nos cuenta, no puede ser que la niña esté manifestando algún desagrado, bien sea de alguna actividad, bien sea de algo que está sintiendo en su cuerpecito, como una etiqueta de una ropa, algún ruido que no le esté gustando, algo visual que no sea de su agrado y la irrite, ¿no? Entonces pienso que tiene que hacer un proceso de observación, ¿no? En el entorno. Si ella presenta esa conducta, ¿en qué sitio del hogar, en qué momento, ¿no? Tiene que haber un antes, un durante y un después, ¿no? Tiene que observar primero. Le recomiendo que haga como una bitácora o un cuadernito de conductas, donde cada vez que la niña presente la conducta, de una vez anote, ¿no? Fue a tal ¿Qué hora la en hizo este lugar. detonar la conducta? Exactamente, ¿no? Primeramente, tiene que hacer eso, una observación de la conducta. En primer lugar, es eso. Ya después que de repente hacemos ese seguimiento y vienen las hipótesis, ahí empezamos a aplicar ciertas estrategias con las cuales podemos ayudar a disminuir esa conducta. Eso es Así lo que es. podemos ir haciendo. Además que, bueno, el llanto y las rabietas por lo general son un, son un llamado de atención. Yo estoy intentando comunicar algo, pero no tengo las herramientas para comunicarlo. Nosotros ya como adultos no nos comunicamos mediante la rabieta y el llanto porque ya hemos desarrollado un mecanismo más complejo de comunicación. Nosotros sabemos muy bien cómo gestionar nuestras emociones y cómo comunicarlas a los demás.
Los niños con o sin condición no tienen estas herramientas porque su vida y su experiencia es muy corta todavía y les falta un camino por recorrer. Es más, Así. en el desarrollo normal de un niño evolutivo, con o sin condición, las edades entre 2 y 3 años son en donde hay como un pico más fuerte de las rabietas. Ellos entre los 4 y los 5 años es que comienzan a tomar un poco de conciencia sobre el autocontrol y son capaces de gestionar un poquitito más las rabietas y ya no son tan frecuentes o tan largas. Pero un niño de 2 años y de 3 años es normal, sea, como ya dije, que tenga una condición o no, este niño va a experimentar rabietas porque es su manera de comunicar su disgusto, su miedo, su enojo, su incomodidad. Y entonces, como dice Paul, lo más importante es darnos cuenta de dónde está viniendo, qué es lo que mi hijo quiere comunicarme con esto que está haciendo, para yo entonces poder abordarlo. Y a medida que va pasando el tiempo, por supuesto, yo le voy enseñando cuáles son los modos de ir comunicando sus emociones de una manera más acertada. Pero se debe entender no como un intento de desafiar tu autoridad o de hacerte perder la paciencia, sino como un esfuerzo por comunicar algo que no sé cómo comunicarte. Claro, exactamente. Sí, pues no, como para darle una respuesta a esa pregunta, debería aplicar eso primero. La observación es muy importante cuando están apareciendo conductas disruptivas en los niños, ¿no? Y que también esa edad es propensa y es muy común, se puede decir, a esa edad los niños tienden a hacer ese tipo de cosas. Ahora, si son muy prolongadas, como lo está manifestando la señora, ya hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Como la observación, después de la observación, ver las posibles causas y aplicar estrategias, ¿no? Que son muchas, pero ya depende de lo que observemos. Exactamente. No sé si hay otras preguntitas por ahí o se va a hacer alguna Había, porque ya estamos pasándonos un poco del tiempo, creo. había una persona por acá que levantó la mano. Yo creo que le podemos dar el paso para que haga su pregunta y A finalizamos con ver, esta última preguntita. ya, Vamos a perfecto. activarle acá el audio para, para Hola, que buenas noches. puedas. Hola, te voy a activar el video, ¿te parece? ¿O estás bien solo Sí, con el sí, audio? sí, Ok, no, está bien. ok. Buenas Hola, noches. Buenas Hola, noches. buenas noches. Yo soy de Bolivia. Tengo un hijito que tiene diagnosticado grado 2 de autismo. Tiene él 2 años y 3 meses. Y bueno, como mayormente está conmigo y tiene más contacto visual conmigo, o sea, se relaciona más conmigo. Lo que pasa, y tengo la siguiente pregunta, cuando yo estoy tratándome de conectar con él o jugar con él, por ejemplo, se aburre, jugamos, le encanta que le cante. Mayormente siempre me hace caso cuando le canto cualquier cosa que le pido o ya me mira y esas cosas, ¿no? Pero cuando le pido algo que no es correcto, Benjamín, digamos, o a mi hijo se llama Benjamín, le digo, no hagas eso. Se enoja, se va para atrás. Yo trato de no estresarme porque sé que es una de las técnicas que la mayoría de ustedes, los terapeutas, utilizan para calmarlo o sentirme un poco superior o entenderlo a él realmente en la situación en que está, para que no se golpee, porque hay veces que me quiere hasta golpear la cabeza o tiende a jalarme los cabellos, ¿no? Entonces, sé que es muy pequeño ahora, pero me esfuerzo, pero él me viene con el berrincho a la pataleta y busca la pared para golpearse, pero yo me pongo en su lugar. Sé que es uno de los métodos que me han aconsejado de tranquilizarlo, de preguntarle qué pasa, tranquilos, todo va a ir bien, yo te entiendo, querías esto, pero no podemos hablar, pero eh, ¿estoy haciendo bien realmente? O si habría otra técnica, o realmente está pasando en la crisis de los 2 años que también lo he leído en el internet. ¿Cuál es el consejo que ustedes podrían darme para yo poder actuar tal vez de otra manera o seguir interactuando con el tema con las canciones para calmarlo? Porque creo que las canciones en todo sentido lo calma él en todo aspecto en los problemas que yo tengo. ok, Gracias, si podrían absolverme la duda. ok. Bueno,
una manera es, si eso que estábamos conversando, entender que es parte de la edad que hayan rabietas y que sean muy intensas, puede ser también parte de la edad. También puede tener que ver la condición, pero sí es algo que sucede en esa edad. Yo no te recomendaría hablarle o hablarle demasiado. ¿Por qué? Sea que él te comprenda, que tenga un nivel de comprensión o no, él es un niño muy pequeño. Y yo recomiendo a todos los papás con niños dentro del espectro o no, que cuando están tan pequeñitos intenten comunicarse más con gestos y con expresiones emocionales que con palabras. Porque yo todavía, los niños tan pequeñitos no entienden tanto de palabras y de razones, sino de la muestra emocional que yo doy. Entonces, una manera para controlar este tipo de situaciones es, por ejemplo, ya tú te diste cuenta que a él la música lo relaja. Entonces, eso es una herramienta que puedes usar siempre. Y la otra es el contacto físico y transmitirle tu tranquilidad. Si él está golpeándose, llorando, está en este estado con las manos arriba, está aleteando, está haciendo algo, tú te acercas, intentas bajarle los brazos con tus manos y tratar de estar tú calmada, de hacer respiraciones un poco profundas, de que él sienta. Entonces te le acercas, lo abrazas, puedes colocarle las manos en el pecho y ayudarlo a respirar, enseñarlo a respirar. Respira, vamos a respirar, respira. Si él no te mira, puedes girarle un poquito la cara y haces contacto visual. Respira, respira, le das un abrazo, lo tocas, le puedes cantar una canción, tratar de transmitirle tu estado emocional, que debe ser la tranquilidad. Aunque tú realmente no te sientas así, tú debes modelar eso, porque tú eres su soporte emocional. Entonces, aunque tú te sientas angustiada, tratar de no transmitirle eso a él, sino transmitirle tranquilidad, porque eso es lo que va a generar por modelamiento y además porque él se va a sentir acompañado, va a generar que progresivamente él vaya controlando un poco eso. Entonces, no es tanto, no llores, cálmate, yo te entiendo, no sé qué, porque lo llenas de un montón de información que lo sobreestimula. Ya él está alterado y está con un montón de conductas acá que están fuera de orden, por decirlo de alguna manera. Estoy alterado, estoy generando un montón de conductas que me alteran más. Y entonces escucho una persona aquí, y no te entiendo, me sobrecargas de Lo irrita información un poco y más. me irrito, me Claro. estreso más, exacto. Entonces, lo ideal es tú tratar de más bien no hablar tanto. Y si lo vas a hacer, cantar. O pedirle, respira, respira. Y no seguido, sino cada cierto tiempo. Hey, respira, mírame, tocarle la carita, puedes soplarle suavemente la carita, hacerle cariño, abrazarlo, tratar de hacerle un poquitito suave de presión en el pecho para que él vaya regulando un poco la respiración. Ese tipo de técnicas son las que suelen funcionar más con los niños tan chiquititos. Y luego, pues igual que a la otra persona que preguntó, ver muy bien de dónde están viniendo esas conductas para ir desarrollando luego otras estrategias. Para acotar un poquito a la respuesta que le diste a la señora, también es bueno que no le afiance el apego a las rutinas, ¿no? Está comentando que se logra calmar con las canciones nada más, ¿no? Tampoco es bueno utilizar eso siempre, esa estrategia siempre, ¿no? Él se debe adaptar a los entornos, no el entorno se debe adaptar a él. Entonces, es bueno tener a la mano dos o tres alternativas más, otras estrategias, como le mencionaba Andrea, ¿no? Más que todo, tranquilizarlo con la comunicación corporal, no tanto verbal, porque de repente lo que nosotros le estamos diciendo no lo está procesando de manera adecuada y lo que hace es que se irrite y venga ese estallido, por eso es que le jala el pelo, por eso es que a veces se golpea, ¿no? Entonces,
Otra estrategia, las canciones, bueno, vamos a disfrazárselas un poquito, ¿no? No vamos a ponerle canciones de lleno, pero eso que le comenta Andrea, de que lo toque, usted viene, le agarra las manitos y lo va apretando, que es conocido como masaje de prensión, le toca las manitos, su antebrazo, sus hombritos, su pechito, y le puede combinar un poquito de canción, como por ejemplo, 1, 2, y con sus deditos caminamos, caminamos, 1, 2, caminamos, caminamos, y de esa manera lúdica, como jugando, va a lograr de que él también baje esos niveles de frustración y ansiedad que está presentando. Además que eso va a desviar su atención hacia el tacto, hacia la canción, hacia algo que es llamativo para él, pero no es una solicitud. No es Exacto. cálmate, sino una canción, algo es, ay, esta canción me gusta, este sonido me agrada, o esta sensación me está agradando, y mi atención se dirige a eso, pero no es una solicitud directa. Entonces no lo llenas tampoco tanto de información, sino que diriges su pensamiento hacia otro lado, y eso va a hacer que sea mucho más probable que esa rabieta disminuya en su intensidad o desaparezca. Gracias. Muchas De gracias. nada. No, gracias a ti. Muy bien, entonces creo que no hay más preguntitas por ahí, ¿no? Sí, bueno, acá la persona que había preguntado puso, pero ¿cómo calmar su crisis? Llora, patea, me bota, no habla, ha empezado a golpearse con su mano. Pero pues con esta pregunta que nos acaban de hacer, creo que ya Exactamente, le está hemos respondido respondido. eso. Así es. Así es. Entonces, yo creo que ya podemos finalizar. Nos extendimos Sí, un poquito. sí, nos extendimos porque precisamente por eso les dije, ¿no? Tenemos que ir por partes porque estos son temas muy extensos y yo espero que les haya servido esta pequeña orientación Así es. con respecto a lo que es la rutina, la estructura, ¿no? Vamos a poner en práctica, vamos a tratar de poner en práctica cualquier duda que tengan, ahí estamos dejando nuestras redes sociales, por ahí nos pueden hacer preguntas y pueden informarse un poquito mejor, Así es. tanto Además con, que si vamos a estar haciendo más actividades de formación o de información, claro, es bueno que también nos estén siguiendo porque siempre subimos como capsulitas informativas o si vamos a hacer algún otro así es, tipo de actividades similares a estas, pues por eso, por esas vías lo estamos publicando. Entonces, así bueno, es. para los que estén interesados en seguir, en darle continuidad a este tipo de conversaciones y de aprendizaje, bueno, ahí están las redes sociales para si desean seguirnos y conseguir ahí un poco más de información. Bueno, espero que haya sido de su agrado y que hayamos podido llegar a aportar ese granito de arena con ustedes, pues, ¿no? Así Les es. deseamos una feliz noche y muy agradecidos por su participación en este conversatorio. Así es. Muchas gracias. Que tengan feliz Gracias a noche. todos. Chao. Y bueno, muchísimas gracias, Andreita, también. Gracias Estamos a ti. comunicándonos. Dale. Chao. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.